Qué bueno es reflexionar juntos y reflexionar de todo un poco, pero siempre guardando la línea de la enseñanza de que aún en medio de estos tiempos tan difíciles por una pandemia hay un Dios que es la solución y es el Dios que hizo todo. Y de eso quiero hablarle siguiendo todo lo que tiene que ver con esta serie llamada Reflexiones en tiempos del COVID-19. Bienvenidos a una nueva emisión de esta serie especial del Mural del Alma. Mi nombre es David Fernando Higuera. Gracias por seguirnos, gracias por esa paciencia que ustedes tienen al momento de esperar nuevos episodios de este corte a través de Facebook y YouTube, donde nos encuentran como El Mural del Alma, o a través del blog que tenemos, elmuraldelalma.blogspot.com. Síganos y esté al tanto de estos episodios y de los episodios de corte ya convencional antes que esta pandemia se diese a conocer. Así que acompáñenme. Muy bien, en esta oportunidad quiero compartir mi reflexión acerca de tomando como punto de partida una frase que, digamos, desde cualquier punto de vista es intimidante, es amenazante. ¿La plata o la vida? ¿Quién ha escuchado esa frase, por ejemplo, de alguien que abraza el negocio del narcotráfico, aduciendo a que la persona que está escuchando esa frase elija entre recibir el soborno por permitir el tráfico de drogas o en su defecto morir? O esa misma frase pero en labios de un ladrón, cuando un ciudadano de a pie va por la calle y llega un amigo del ajeno, quizá no le dice, o tal vez en pocos casos sí dice la plata o la vida, o deme todo lo que tenga, deme el móvil, deme la billetera, las joyas, el reloj, etcétera, la bicicleta, en fin. Entonces, hay dos caminos que escoger para la víctima. Primero, entregar sus pertenencias a ese ladrón o simplemente oponerse al asalto y aún a expensas de la propia vida, pues no entregar al susodicho las pertenencias. No me consta esto, pero se dice que las mujeres optan en un caso así más por el hecho de entregar sus bienes materiales que salvar su vida, y pues uno de hombre simple y llanamente trata de resistirse al robo porque pues son cosas que le han costado a uno, en fin. Pero pareciera como si esta frase se volviera a repetir pero con otra connotación en los tiempos de la pandemia por el COVID-19. ¿La plata o la vida? Obviamente trato de dar esta reflexión con cuidado porque esto puede dar lugar a muchas críticas, y siendo consciente de eso trato de hacer esta reflexión con mucho cuidado, aduciendo a lo siguiente. Primero, la vida es lo más valioso, es el mayor capital que usted y yo podemos tener en la existencia de todo ser humano, porque si no hay vida, no hay nada, prácticamente. Ahora, también es importante la plata, el dinero, obviamente que sí, porque por lo menos no estamos en la época del trueque, no estamos en la época o por lo menos en esta zona donde estoy en mi país, no estamos en esa época de intercambiar bienes por servicios. Digamos, si yo quiero, un racimo de plátanos, pues yo le cambio unas gallinas al vendedor y ya. Eso por lo menos en esta parte donde estoy en mi país no se da. No desconociendo que hay zonas, pocas en Colombia, al momento en que estoy grabando este episodio, donde por cuestión de la economía han tenido que recurrir a diversos tipos de trueque. Obviamente, tener dinero es importante, tener vida es importante, pero la pregunta es, ¿qué pesa más? Y es una pregunta bastante interesante, pero perdóneme que me incline por la vida, porque saben, si no hay vida, ¿cómo vamos a disfrutar el dinero que llega a nuestras manos? El dinero para vestirnos bien, el dinero para comer, el dinero para dar un sustento a nuestros hijos, dar sostenimiento a un hogar, en fin, para hacer hasta planes, caprichos, viajes, aunque no se puedan hacer por la pandemia, en fin, tantas cosas. Entonces, ¿por qué? Antes de esta fecha de
de junio, en que estoy grabando esto, mucha gente, y con justa razón, salía a protestar. Gente del comercio al por mayor y al por menor, y con justa razón reclaman a los gobiernos que les dejen trabajar, partiendo de la filosofía de un aislamiento obligatorio como único recurso para evitar el contagio del COVID-19. Gente que incluso dicen, bueno, yo tengo las medidas, yo tengo el protocolo, todo, yo ya lo tengo todo listo. Y al sol de hoy, al día de hoy que estoy grabando este episodio, pues hay gran parte del comercio que ya entró a labores. Obviamente no con el mismo ritmo y estilo de vida de antes, porque hay que entender algo, queramos o no, esto cambia. La gente tiene que tomar distancia, ir con tapabocas, ir protegida, porque es importante. Por lo menos en el caso de Duitama, donde me encuentro, para la fecha en que estoy haciendo esto, ya hay entre 20 y 25 casos positivos de COVID-19, 2 de los cuales se han recuperado, gracias a Dios, satisfactoriamente. Pero hay otros sectores donde la cosa es peligrosa, por ejemplo, los bares, las discotecas, los conciertos, hasta los lugares de culto. Por lo menos el gobierno de Colombia a la fecha dice que estos establecimientos, lugares y demás no pueden abrir al público. No pueden, porque son recintos cerrados, poco ventilados y donde la mayor probabilidad de contagio del COVID es muy alta, bastante alta. Un claro ejemplo de la plata o la vida, y no me da miedo decirlo porque fue noticia nacional, por lo menos en mi país. Se supo del caso de un alcalde de cierta ciudad que ya había concertado con el gremio de las discotecas, de los bares, a abrir al público bajo ciertas medidas de bioseguridad y en ciertos horarios. Y obviamente la medida causó mucha indignación. Obviamente, a quien le gusta esa vida dice, uy, sí, de una, hágale porque para esta cuarentena hay que tomarse la fría, pero vea, petaqueada. Pero hay otros que dicen, a ver, si un sobrio, yo escuchaba en las noticias, si un sobrio a veces es indisciplinado con las medidas, ¿cómo va a ser un borracho? Un borracho se va a quitar el tapabocas, decía una señora por la televisión. Se lo va a quitar y no va a entender de coronavirus ni nada de esas cosas. Resultado de eso, el Ministerio del Interior del gobierno de Colombia, digamos que indirectamente, pero hizo el llamado de atención. Ningún alcalde, ningún gobernador puede pretender abrir discotecas ni bares bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿la plata o la vida? Obviamente no me voy a meter en esos asuntos tan a fondo. Unos dicen, no, pero es que el alcalde fulanito, eso quería el billete, porque mejor dicho, eso fue por debajo de cuerda. Pues no me voy a meter en ese asunto. Pero aquí, en este tiempo y en esta situación en la que estamos, ese dicho de narcos o de ladrones cobra un sentido indeciso. Porque uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿La plata o la vida? Y unos dicen, la plata porque toca trabajar. Y yo entiendo, hay que trabajar, hay que ganarse el pan diario, ¿sí? Designios de Dios hacia Adán por causa del pecado. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Dios le dice a Adán, trabajarás con el sudor de tu frente. Todo lo tenía en el huerto del Edén, pero por causa del pecado, de la desobediencia, trabajamos. Ahora, esto no es apología a la canción del Negrito del Batey de la Sonora Matancera, ¿se acuerdan? A mí me llaman el Negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Yo no lo puedo cantar porque la cuestión del copyright, por lo menos en YouTube, hacen que me censuren el video. Solo lo puedo recitar. Pero el trabajo no es castigo. A pesar de que fue algo que Dios determinó a Adán, el trabajo es una bendición. Pero no vengo a hablar del tema. Usted y yo como seres humanos, ¿cuál es nuestra prioridad? El amor el dinero no es malo. La Biblia dice,
raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, la avaricia. Y como alguien chistosamente decía, el devoto a la Virgen del Codo, o sea, el tacaño. Es bueno tener dinero, sí, pero cuando usted y yo amamos el dinero, esa es una raya que hemos pasado. Y quiero enfatizar algo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habla mucho, me preguntan, Fernando, pero ¿cuál es esa voluntad de Dios? Según la palabra de Dios, la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Es hacer las cosas correctas, es vivir para Dios. Ahora, no es tanto el corte religioso, no, sino simplemente amar a Dios, así como cuando nos enseñaron los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios, no jurar el nombre de Dios en vano, honrar a padre y madre, no matar, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. O como Jesús lo resumió. Jesús, parafraseado, decía, Moisés les dio a conocer 10 mandamientos, ¿sí o no? Yo lo resumo en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Hombre, damas y caballeros, hay algo más valioso que el dinero y es la vida. Pero ¿cómo usted y yo vivimos nuestra vida? ¿La vivimos como se nos da la gana, perdóneme la expresión? Como que, la vida es una, eso hagamos lo que queramos. Mi profesora de filosofía en el colegio me decía, hagan lo que se les da y todos la gana. Afrontan consecuencias. Y sí, mi profesora tenía toda la razón, porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, le estoy diciendo, no, entonces Fernando, usted nos va a prohibir trabajar. No, hay que trabajar, hay que hacerlo honradamente, honestamente. Si el gobierno de su país, de su departamento, estado, provincia y de su ciudad o municipio se lo permite y usted se pone juicioso a respetar la ley y a cumplir con las normas, hágale, papá. Trabaje por el país, trabaje por su familia, trabaje por su ciudad, por su estado, departamento o provincia. Hágale con toda, pero que esa no sea su prioridad, que el trabajo, que el dinero no sea su Dios, no sea nuestro Dios. Por el contrario, que podamos escoger la vida, que si no nos toca trabajar por ahora, hombre, quedémonos en la casa y bueno, pidamos a Dios que le dé sabiduría a los gobernantes de turno para que en el momento en que ellos y las autoridades de salud lo dispongan, pues se abran las puertas. Yo sé que algún transportista de pasajeros me está escuchando y dice, Fernando, por lo menos en Colombia yo ya protesté, salí, puse mi trapo rojo porque ese es el símbolo como de la necesidad. Puse mi trapo rojo en mi bus y ya, pero no me ponen cuidado. Y ahora el presidente dice que un mes más, bueno, para la fecha que estoy produciendo este mural. Hombre, tranquilo. Yo sé que la situación está de mal en peor. Yo sé que el dinero escasea. Hay que darle de comer a los muchachos. Hay que tener alimento, comida, sustento. Hay que pagar arriendo. Hay que pagar los servicios públicos. Eso lo entiendo. Pero echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. No nos afanemos por la comida, por el vestido. Eso no quiere decir que ni nos desesperemos en extremo ni nos relajemos en extremo. Confiemos en Dios, que Él tiene control de la situación y sencillamente en el tiempo de Dios, Él trae la provisión y Él trae el recurso. Pero entendamos algo, ¿qué vale más? ¿La plata o la vida? Eso depende de cada quien. Yo, de mi punto de vista, cada uno de ustedes decide. Mi nombre es David Fernando Higuera. Nos encontramos en otro episodio de Reflexiones en tiempos del COVID-19 para que juntos sigamos escribiendo aquí en el Mural del Alma.